gracias por este tiempo de adoración, Señor. Anhelamos escuchar tu voz en esta, aleluya, noche. Tu gracia y tu favor siga fluyendo, Señor, para nuestras vidas. Damos gracias por esta oportunidad, Señor, de ser empoderados, Señor, de una palabra para nuestras vidas. Damos gracias por todos los que llegaron, Señor. Aleluya, te damos gracias, Señor, por lo que harás, lo que has hecho y lo que harás, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Para mí es un honor, un privilegio tener un amigo en la casa para militarnos en esta noche. Gabriel, pasa por aquí. Y quiero que reciba con un fuerte aplauso al hombre del Señor. Muy bueno es Dios, que su Hijo envió por todos nosotros. Él es bueno. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú. Bendito Dios, dile grande, grande es tu fidelidad, dile tu fidelidad, tu fidelidad es grande, incomparable. Bendito Dios, le grande. Si tienes manos para levantar, levántalas. Tu fidelidad.
Las puertas nos cayeron en lugares deleitosos. Esa hermosa realidad que nos ha tocado por la presión de nuestra herencia eres tú, Jehová. Tú sustentarás nuestras cuerdas. Vente, maestro. Tu fidelidad es grande. Señor, nuestra oración, nuestra vida es tuya. Nadie como tú. Dale tu mejor ofrenda de aplauso a Él. Tu mejor ofrenda de aplauso a Él. ¡Aleluya! Que adoramos Cordero, Hijo, el que era, el que es, el que siempre será. Todas las naciones bendicen su nombre, todos los pueblos bendicen su nombre. Bendice alma mía Jehová, bendiga todo mi ser a su nombre. Bendice alma mía Jehová, no olvide el escudo de sus beneficios. Él es quien perdona mis pecados, el que sana mi dolencia, el que corona de favor de nuestras vidas, el que se rejuvenece con la alma. Misericordioso y clemente es el Señor, lento para la ira, pero grande es misericordia. Sus caminos notificó a Moisés, a los hijos de Israel, todas sus obras en todos los lugares, de su señorío. Bendice alma mía al Señor. Gracias. Ustedes se pueden quedar ahí toda la noche. Me acompañan las escrituras en el Evangelio de Marcos. Quiero agradecer mientras usted busca en el Evangelio de Marcos, el capítulo 9, al pastor William Hernández, hijo, a su esposa Elizabeth, a su hijo William Adel y a su hija Ana Camila. Bueno, que nos recibieron, por supuesto, a su padre, William Hernández padre, a su señora madre, distinguida hermana Damaris, que nos trajeron de volver hasta acá y pudimos pasar un tiempito juntos, breve pero bueno. Amén. Donde está la gente de Dios siempre juntos. Marcos capítulo 9. Todos los pastores que yo vi que había muchos pastores y pastoras, qué agradecido estoy yo que ustedes vinieron a estar con su amigo pastor, el pastor William, en este congreso. Le agradezco su presencia. Conmigo anda uno de los pastores asociados de nuestra casa, el pastor Reinaldo Bazán, uno de los pastores asociados. Reciban saludos de la mujer más bella del mundo, mi esposa. Sí. Puede toser todo lo que usted quiera toser, la verdad. Mi señora esposa de 11 años y 2 meses y 12 días. 10 horas y 13 minutos. Tengo 2 hijos con Gabriel y Seth, uno de 7 años y otro de 3 años, que es por ellos que yo puedo estar aquí, porque mi familia me presta para hacer el ministerio de la predicación. Y nunca debemos olvidar el sacrificio de la familia de los ministros que prestan a sus esposos o sus esposas
a las multitudes para hacer el servicio de rezo. Yo en su ausencia les saludo de parte de ella, nuestra familia y nuestra iglesia. Me parece que no se me olvidó nadie. Marcos capítulo 9. Versos 33 en adelante. Yo quiero que usted, mientras usted está buscando en Marcos capítulo 9, yo quiero que usted entienda algo. El Evangelio de Marcos es una comparación entre dos reinos. El Evangelio de Marcos es una comparación entre dos reinos. El Evangelio de Marcos es entre dos reinos. Algunos biblicistas dicen que el evangelista Marcos o Juan Marcos, que era su nombre, él estaba haciendo una comparación entre el reino de Dios y el reino o el imperio romano. Estaba tratando de poner la figura de Jesús, el Cristo, en una contraposición a la figura del emperador César de su tiempo. El Evangelio de Marcos es una comparación entre dos reinos. El Evangelio de Marcos es entre dos reinos. En el Evangelio de Marcos usted notará que Jesús es un hombre de acción. Jesús es un hombre... En el Evangelio de Marcos Jesús es un hombre de acción. La palabra inmediatamente aparece más de 13 veces en los primeros 3 capítulos del Evangelio de Marcos. Usted notará que en el Evangelio de Marcos dice inmediatamente Jesús hizo eso. Sanan 2 o 3 personas y después dice y de pronto Jesús hizo eso. Pasan 2 o 3 versículos después y dice e inmediatamente Jesús hizo eso. Porque en el Evangelio de Marcos Jesús es un hombre de acción y es un hombre peripatético, que quiere decir que siempre está caminando, ambulante, es un hombre de acción. En el Evangelio de Lucas, Cristo es un hombre de intelecto, porque Cristo está hablando con los griegos, es un hombre reflexivo. En el Evangelio de Marcos, Jesús y yo tenemos gran parecer, porque yo soy hiperactivo, para no decir otra cosa. Pero en el Evangelio de Lucas está presentando a Jesús el pensador, el líder reflectivo, el líder intelectual. En el Evangelio de Mateo están representando un líder religioso, espiritual, místico, trascendental, que habla a los círculos. Y en el Evangelio de Juan usted sabe que él está presentando un Cristo trascendente, cósmico. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Todas las cosas fueron hechas por él y sin él nada de lo que fue hecho. Entonces, cuando usted está leyendo un evangelio, usted tiene que entender qué es el propósito de ese evangelio para entender los versos que usted está leyendo. Y en el Evangelio de Marcos, Jesús es un hombre de... Y Marcos está haciendo una comparación entre... Con ese preámbulo leemos el Evangelio de Marcos. Versos 33 en adelante. Y llegó a Capernaum. Siga leyendo conmigo en voz audible, porque la fe no viene por el leer, sino por el oír. Y cuando estuvo en casa, les preguntó: ¿qué disgustabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron. Siga leyendo. Porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándolo en sus brazos, les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como esto, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Rápidamente salte a Marcos capítulo 10. Lo interesante de esto es que Jesús le está dando los principios del reino. Diga conmigo: principios del reino. En Marcos capítulo 9 Jesús está dando unos principios del reino. Lo interesante es que en el capítulo 10 parece que no lo habían entendido, porque se lo tuvo que repetir. Marcos 10:35. Lea en voz audible. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, queríamos que nos haga lo que pidiéramos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda.
Entonces Jesús les dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo? ¿O ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Entonces dijeron: podemos. Jesús le dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellos, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino el que quiere hacerse grande entre vosotros será. Y el que de vosotros quiera ser el primero será el siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para dar su vida en rescate de los muchos. La palabra de Dios para el pueblo de Dios puede sentarse. El Evangelio de Marcos es una comparación entre dos reinos. Marcos, algunos dicen que le está escribiendo a cristianos romanos o a audiencia romanos romana con el potencial de ser cristiano. Indiferente a si ya fueron cristianos o si tenían el potencial para ser cristianos, es decir, estaban prestos para recibir la semilla del Evangelio. Lo interesante es que el Evangelio de Marcos es iconoclástico, está rompiendo esquemas, está rompiendo paradigmas y patrones para establecer un nuevo paradigma. ¿Cuántos de ustedes saben que es difícil establecer algo nuevo? Es difícil. Especialmente si ya algo antiguo está en su lugar, que está distorsionado, desviado, incrédulo, raquítico o enfermo. Es difícil reemplazar algo que ya está allí. Hace unos años llevamos un grupo a la gran nación de Honduras, y nuestro trabajo era predicar por la noche y por el día reedificar una casa pastoral. Lo que no nos habían dicho es que antes de reedificar esa casa ya ellos la habían destruido y demolido. Pero lo que no habían hecho es dejaron todo el cemento en el piso y comenzaron a edificar el nuevo fundamento, aunque no habían anivelado el viejo. Y por los primeros 2 o 3 días que tuvimos ahí, nuestro trabajo era sacar escombros y anivelar el viejo piso, aunque ya el nuevo estaba allí. Lo que quiere decir es que cuando tú estás tirando un nuevo piso encima de un viejo piso, si el viejo piso está falta de ser equilibrado, va a ser doble trabajo. Dile a tu vecino: doble trabajo. Sí, porque primero tiene que corregir lo que está equivocado para establecer lo correcto. Dile conmigo: doble trabajo. Entonces, cuando Jesús comienza a enseñarle a los discípulos acerca del reino de los cielos, no era solo que él estaba enseñando acerca del reino, sino que él estaba contrarrestando enseñanzas que ellos ya habían recibido acerca del reino. Ellos ya habían recibido enseñanzas acerca del reino. Ellos ya habían recibido, parecía Puerto Rico, Florida y Nueva York, ya hemos recibido enseñanzas del reino, pero simplemente porque tú has recibido una enseñanza no quiere decir que la enseñanza es correcta. Si por toda tu vida te han dicho que 2 más 2 es 5, cuando el maestro te dice que 2 más 2 es 4, parece loco, porque ya no has creído que 2 más 2 es 5, porque cuando la mentira está establecida, cuando viene la verdad, parece mentira. Por eso Salomón decía: cuando tú oigas un caso, nunca lo juzgues antes de tiempo, hasta que venga el vecino y descubra el resto del caso. Diga conmigo: enseñando del reino. El reto de Jesús era que ya los discípulos tenían imágenes del reino.
ya tenían expectativas del reino. ¿No te acuerdas en Mateo 24 cuando los discípulos al final del ministerio de Jesús le dijeron a Jesús: ¿establecerás el reino ahora? Todos tenían expectativas. Ellos ya habían pasado por el tiempo de los macabeos. Ellos ya habían pasado por tiempos de enseñanzas del reino de Salomón, del reino de David. Ellos tenían expectativas. Diga conmigo, expectativas. El problema es que cuando la gente tiene expectativas, si no los enseñas bien, cualquiera puede usar esas expectativas para desviarlos por un precipicio. Es peligroso tener mala enseñanza con buena intención. ¿Te acuerdas de cuando pasaban el arca de Yahweh para regresarlo y David danzaba y querían antes de eso traerlo y lo traían encima de vacas que uno quiso tocar el arca? Él tenía buenas intenciones pero mala enseñanza. Y las buenas intenciones terminan con él muerto, porque tenía buenas intenciones que el arca no tocara el piso, pero mala enseñanza, sabiendo que ningún hombre podía tocar el arca. Jesús confronta las expectativas de sus discípulos, y en Marcos Jesús es un hombre de acción, y Marcos está tratando de hacer una comparación entre dos reinos: el reino de César, el imperio que existe, y el reino de Jesús. Mira, porque algunos de los judíos esperaban que Jesús viniera a destruir el imperio romano con fuerza militar. Que Jesús viniera como Barrabás, como los macabeos, a tumbar cabezas romanas. Y mientras tanto, mientras tumbaba la cabeza romana, que también con violencia tumbara la cabeza de los fariseos. Por eso, en la película que ustedes leen, antes de eso, los discípulos vienen a Jesús y le dicen: oye Jesús, hay dos allá que están sanando, pero no son del movimiento mío. No son del barrio mío. ¿Quieren que los paremos y los condenemos? Y Jesús dijo: pero muchachos, tanto tiempo yo enseñándolos de este reino, que no es de kiosco en kiosco. El que no está en contra de nosotros, a favor de nosotros está. En otro momento los discípulos dicen: esa ciudad no nos recibió, no nos vino. Y ellos dicen: ¿quién, Señor, podemos mandar que fuego baje del cielo? Algunos de nosotros queremos que el fuego baje del cielo por simplezas de la vida. Algo nos cortó en el camino, llevamos tarde, estamos en la congestión de San Juan a la ciudad y queremos que el fuego baje del cielo. Y el maestro dice: tanto tiempo yo enseñándolos del reino y ustedes no me conocen de qué espíritu yo soy. El Hijo del Hombre no vino a condenar ni a bajar fuego, sino a... Mira tu vecino, rompiendo expectativas. Rompiendo expectativas. El Evangelio de Marcos está derribando, está siendo iconoclástico con las expectativas de los discípulos acerca del reino. Ellos querían violencia, ellos querían contienda, ellos tenían mentalidad de tribu y de kiosco. Y Jesús les estaba enseñando del reino. Y allá, Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo. Lo interesante es que en esta perícope en Marcos dice que Jacobo y Juan le pidieron a Jesús, pero en el contexto de Mateo no dice que Jacobo y Juan le pidieron a Jesús. No, se escondieron detrás de la mamá. En Mateo le dice: y la mamá de ellos fue y le preguntó al maestro: ¿puede ser uno de nuestros hijos el más grande en el reino? Lo interesante es que esa realidad todavía se manifiesta ahora. El protagonismo, el yoísmo, el egocentrismo, el narcisismo espiritual, donde si no estoy yo, no está nadie. Y el maestro está tratando de enseñarnos otra cosa: que aquí nadie brilla con luz propia, que aquí todos somos parte de constelación, pero el sol de justicia es Jesús, y es el que se levanta con sanidad en sus alas. Dile a tu vecino: este reino no es mío. Lo digo una segunda vez: este reino no es mío. El protagonismo
depende de qué traducción tú tengas, es que ellos querían poder, privilegio y prestigio. Ellos querían poder, privilegio y prestigio. ¿Qué querían ellos? Poder, privilegio y prestigio. Porque ellos pensaban en su mentalidad, en su expectativa del reino. El reino era poder, privilegio y prestigio. Y Jesús le dice, no, muchachos, lo quieren al revés. Este reino es un reino invertido. Esto no se trata de poder, privilegio y prestigio. Esto se trata de servicio. Que si tú tienes poder, es ponerlo al servicio de la gente. Ponerlo al servicio de la humanidad. Hay gente que en una plataforma predican un buen sermón y se creen que son la última Coca-Cola del desierto. No entendiendo que lo que tenemos lo hemos recibido de las manos de Gloria. Y muchos están esperando poder, privilegio y prestigio. Y eso es lo que se manifiesta como reino en Florida, en Nueva York, en todas las partes. Yo tengo un gran amigo llamado Oscar Murullo, que es pastor en Nigeria, un pastor de una iglesia grande. Y él comenzó a predicar hace como 3 años atrás en un congreso que se llama Urbana, que es para los universitarios que son miembros de esa gran asociación llamada InterVarsity. Y Oscar sale. Y la primera frase que él dice en el sermón a los de Urbana es: si yo fuese Dios, yo no permitiría que mi hijo naciera en un pesebre. Porque eso en inglés es bad product placement. Es poner un producto en mal situación. Y si yo fuese Dios, mi hijo no fuese hijo de un carpintero, sino de un rey. Y si yo fuese Dios, mi hijo no naciera con retos económicos, sino con afluencia y poder. Pero yo no soy Dios. Y gracias a Dios que yo no soy Dios. Porque si yo fuese Dios, yo establecería el reino de Dios como el reino de los hombres. Pero Dios quiso enseñarle a la humanidad otra paradigma del reino. Diga conmigo, otra paradigma del reino. Otra paradigma del reino. Tenemos en nuestras islas, en nuestros países, tenemos una contagiosa enfermedad de narcisismo espiritual y le ponemos la máscara del reino. Pero eso no es el reino. Cuando hay protagonismo, eso no es el reino, eso es idolatría. Nunca confundas un ídolo con un reino. Diga conmigo, nunca confundas un ídolo con un rey. No confundas el ídolo de Nabucodonosor con el rey que hace ídolo piadosos. Poder, privilegio y prestigio. Sufrían del problema de la rivalidad de grandeza. Maestro, no queremos mucho, solo queremos ser el más grande. Concédenos ser el más grande, el que se sienta a tu derecha y a tu izquierda. Queremos las sillas de honra. Y el maestro dice: ¿quieren sillas de honra? Tomen vasos de sufrimiento. Lo interesante del reino es que cuando alguien reta la autenticidad, lo genuino del reino, Dios siempre responde con humildad y servicio. Cuando la gente busca con grandeza, Dios siempre responde con humildad. Cuando Pablo comienza a defender su ministerio apostólico frente a esa gente que decía: eres un falso apóstol, él dijo: esta es la prueba de mi apostolado, que yo sufrí 3 veces 40 azotes menos uno. Estuve en cárcel, estuve entre falsos hermanos, preso un sinnúmero de gente, y me hice espectáculo a favor del reino. Y después dice en 2 Corintios, en ese verso 4 del capítulo 10, él comienza a decir: oh, vosotros quieren reinar, ojalá y todos nos reinemos juntos, pero si tienen que reinar, tienen que sufrir. Porque cuando yo me criaba, mi abuela me decía: para tener corona, alguien tiene que llevar una cruz. Dile a tu vecino: sin cruz no hay corona.
Y Dios, a través del evangelista Marcos, está enseñándole a esta gente. Mira, ellos dicen, queremos ser el más grande, y él le trae un niño. Y él le dice, el que quiere ser más grande tiene que ser como el niño y servirle al niño. Un capítulo después, la misma pregunta. Le dio amnesia espiritual. Concédenos sentarnos a la diestra y a la siniestra, la silla de honor. ¿Cuándo tienen una experiencia similar en el libro de Filipenses, capítulo 2? La iglesia de Filipo está pasando por persecución. Algunos dicen que Pablo está en la cárcel porque es falso apóstol. Filipenses capítulo 1 nos dice que hasta fuera de la cárcel de Pablo se estaba ocupando de él algunos. Y él comienza a decir todo lo bueno, todo lo puro, todo lo que es hermoso, en estas cosas pensar. Yo en la cárcel, no, está duro escribir eso, pero eso es lo que Pablo dice. Y regocijaos siempre, otra vez os digo, regocijaos. Él está escribiendo eso desde una cárcel. Y allá, en el capítulo 2, él comienza a citar el himno cristológico, donde él diga, haya en vosotros esta misma mente. Tu traducción Reina Valera de 1963 dice, haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. En el original griego dice, el mismo pensamiento, piensen igual que Jesús. Que no pudo ser igual a Dios como cosa de apegarse, sino que se despojó de sí mismo, estando en la forma de Dios, se hizo hombre, la traducción original, dulos, esclavo, y se sometió hasta la muerte, y muerte de cruz, porque en este reino, para subir, hay que bajar. Esto es invertido, porque lo que la gente no sabe es que los himnos de la antier del primer siglo tenían un propósito, eran apoteosis o una glorificación. Cada himno de esos tiempos terminaba en una glorificación de Dios. Por eso ese himno termina con esta famosa frase, por lo tanto se le dio un nombre que es sobre todo nombre, al cual se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, a la gloria de Dios el Padre. Eso se llama apoteosis o glorificación. Y note algo, no dice que al nombre de Cristo, sino al nombre de Jesús, porque Cristo es su título, pero Jesús es su nombre humano, es su nombre de niño, es su nombre de donde le enviaban los paños y los pañales. Lo que estaba diciendo es que en esta humillación, que el Dios eterno, el Logos, la segunda persona de la Divina Trinidad, se humilló y tomó hombre humano, Jesús. Ese nombre que se humilló va a ser el nombre que Dios va a glorificar. La Biblia lo dice así: el que se humilla será exaltado, pero el que se exalta será humillado. Por lo tanto, humillaos pues bajo la poderosa. Dile a tu vecino, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Yo estoy enfermo de lo que se proyecta como reino en nuestras iglesias y en nuestros países. Protagonismo, narcisismo, y Dios está diciendo, parezcanse a Cristo, que estaba en gloria y tomó nombre humano. Toca a 3 personas y dile para abajo, para abajo, para abajo. Servicio. Lo que distingue el evangelio del imperio romano, de todos los imperios humanos, es que los imperios humanos se sirven de la gente, manipula a la gente, oprime a la gente. Las religiones y los imperios humanos sofocan, ofuscan y esclavizan a la gente. Pero el reino de Dios es todo lo al revés. No se sirve de la gente, sino que sirve a la gente. ¡Santo, aleluya! Welcome to church. How may I help you? Dile a tu vecino, bajando, bajando, bajando. El problema es que Jacobo y Juan Señor, aleluya. ya tenían mentalidad de reino. Si usted nota ese perícope, usted notará que después que Jacobo y Juan hacen esta pregunta, hay un milagro que ocurre inmediatamente de eso, porque en el Evangelio de Marcos
Jesús establece el reino en tres formas. En el Evangelio de Marcos, Jesús establece el reino en tres formas. En el Evangelio de Marcos, Jesús establece el reino y como pastor Salguero, Jesús establece el reino. Lo establece en tres formas: predicando, enseñando y sanando todos los oprimidos del diablo. Pastor, mucha gente está hablando del reino. Bueno, hay señales del reino en el Evangelio de Marcos. No en edificando edificios grandes, that's nice, pero eso no es la señal del reino. No en tener carros nuevos, no en tener buenos anillos, esa no es la señal del reino. En el Evangelio de Marcos, Jesús estableció el reino en tres formas: predicando, enseñando y sanando todos los oprimidos del diablo. ¿Qué es predicar? Predicar es proclamar el Evangelio. Decir las cosas que no son como si fuesen. ¿Qué es enseñar? Eso es explicar el Evangelio. Porque tú no solo puedes proclamar el Evangelio, la gente se convierte, después tú no tienes que explicar para que la gente lo viva. Mucha gente se convierte y son convertidos, pero no son discípulos. Jesús predicaba, enseñaba, pero lo tercero es manifestaba, sanando todos los oprimidos del diablo. El Evangelio se establece proclamando, enseñando y manifestando. Dice el historiador del tercer siglo, siglo XV, que una vez San Tomás de Aquino fue a una iglesia y después de recoger la ofrenda lo llevaron atrás y el arzobispo de la catedral le dijo: oye, San Tomás, ya la iglesia no puede decir oro y plata no tenemos, porque y San Tomás indigno dijo: pero tampoco pueden decir toma tu lecho y anda. Porque Pedro no solo dijo oro y plata no tenemos, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús, toma tu lecho y anda, predicando, enseñando y sanando todos los oprimidos del diablo. En el Evangelio de Marcos, Jesús es un hombre de acción, pero no es la acción que yo esperaba. Por eso cuando yo voy a congresos de reino me preocupo, porque yo no sé cuál es la expectativa o cuál es la enseñanza que gente ha recibido. Si están buscando el culto a la celebridad. Entró con más escolta que gobernantes y el maestro le dijo: ustedes han oído que entre los gentiles los que gobiernan se enseñorean de ustedes. Pero esta es la frase que me gusta del maestro. En griego es kai, la palabra kai en español es pero. Lo que quiere decir en griego es todo lo que acabas de oír, anúlalo. Entre los gentiles los que gobiernan se enseñorean, pero entre nosotros no será así. El problema es que hemos digerido sin falta de crítica y criteria las expectativas y enseñanzas de todo el mundo salvo Jesús. Y porque tienen carisma, tienen influencia, o tienen un título, o tienen éxito, le creemos. Pero Jesús dijo: entre nosotros no será así. El reino de Jesús es un reino al revés. Para que el Hijo del Hombre fuese glorificado, dice Lucas capítulo 9, el grano del trigo tiene que caer a la tierra y morir. El maestro no quiere mucho para establecer el reino dentro de ti, él solo quiere que tú te mueras. Él no está exigiendo mucho de ti, muérete. Sí, ¿qué dice el profeta Isaías? En el año que murió el rey Usías, dijo al Señor. ¿Tú sabes por qué no podemos ver el reino de los cielos? Porque el rey Usías todavía está aquí. Y tenemos otros reinos y otro protagonismo. Y vivimos en el libro de Números y no en el libro de Hechos. ¿Cuánta gente está en tu iglesia? Números. ¿Cuánta gente fue el domingo? Números. Estás viviendo en el libro de Números. Pero estamos en el nuevo pacto, donde estamos en el libro de Hechos. ¿A cuánta gente amaste? ¿A cuánta gente serviste? Dile al próximo, él está hablando conmigo.
Así, el que quiere ser más grande, que gatee como un niño. Dile a tu vecino, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Muérete, muérete, decapita a Usías para que reine Jehová. En el año que murió el rey Usías, viva el Señor. Tú no puedes ver el reino de Dios hasta que tú anules todas esas prescripciones de reino falso, protagonismo, narcisismo, para que viva el rey. Hace como año y medio atrás, mi esposa y yo fuimos a Inglaterra con un grupo de 20 líderes evangélicos de la nación de los Estados Unidos. Era una consulta de líderes evangélicos a favor del medio ambiente, de salud, del medio ambiente, de lo que se llama mayordomía de la creación de Dios. Estuvimos 10 días en Westminster y en Londres. En uno de los días tuvimos una audiencia con el príncipe Carlos, su majestad el príncipe Carlos. Pero antes de ir a verlo, nos dieron instrucciones, porque tú no puedes ir a ver al príncipe sin conocer las instrucciones, porque eso te puede costar nunca. Y nos dijeron, pastores salieron, hay dos tipos de audiencias con un rey. Y yo quiero ser claro qué tipo de audiencia ustedes van a tener. Dos tipos de audiencia. Hay una audiencia general y hay una audiencia privada. Sitting and standing audience. En la audiencia general hay un gran pasillo. Pueden caber 500, 600 mil personas, quizás más, no sé. Y el monarca o la monarca, en este caso el príncipe, se sienta en una silla que parece un trono. Y el rey está sentado. Y todo el mundo entra y después te vas a sentar. Pero en todo ese tiempo, porque es una audiencia general, el monarca no se levanta, no se para. Todo el mundo se para, menos el monarca. Pero hay otra audiencia que yo no sabía, que es con grupos más pequeños. Y ahí fuimos a lo que se llaman los jardines orgánicos del príncipe Carlos, Prince Charles Organic Gardens. Y esa audiencia, tú no entras a la presencia del rey, sino que te tienen una antesala y el monarca entra después que tú estás. Pero en esa audiencia, tú no te sientas, tú estás parado. Y cuando el monarca o el aristócrata entra, un geraldo o un portavoz dice, su eminencia o su príncipe, el príncipe Carlos, etcétera, etcétera. Todo el mundo de pie. Pero él entra de pie. Y yo le pregunté a la persona qué es la diferencia. Y lo interesante es que uno de los que estaba ahí conmigo, un buen pastor, predicador, me dijo, esto me parece a algo en la escritura. Yo dije, ¿cómo es esto? ¿Algo en la escritura? Y dijo, sí, algo en la escritura. ¿Qué? ¿A qué te parece en la escritura? Oh, sí. ¿Qué fue la Esteban? Esteban, allá en el libro de Hechos, predica. Y era tan penetrante, tan contundente su predicación, que comenzaron a ¿qué? Darle ofrenda, traerle ofrenda. Su mensaje era tan ungido que le traían ofrendas, ¿verdad? Las ofrendas se llamaban piedras a la cabeza. Toma, prediquen más. La Biblia dice que ellos crujían los dientes contra Esteban. Y aún nos dice la Biblia que él estaba lleno del Espíritu Santo. Tú puedes estar lleno y la gente crujirle los dientes. La llenura tuya no tiene nada que ver con la reacción de la gente. No dejes que la reacción de la gente controle cómo tú actúas. Tú actúas según lo que Dios te da. Mientras él predicaba, la Biblia nos dice que él cayó. Y mientras él cayó, ¿qué hizo? Abrió los ojos y ¿qué? Miró hacia arriba. Y él vio al Hijo del Hombre. ¿Y cómo estaba el Hijo del Hombre? Hay que leerlo en la palabra que está aquí. La Biblia nos dice que el Hijo del Hombre estaba de pie. Porque en audiencias privadas
en las generales, la gente se pone de pie. Pero cuando el rey respeta tu trabajo y respeta lo que tú estás haciendo y te da una audiencia privada, no eres tú el que te pone de pie, es el rey. ¡Aleluya! El rey nos dio una audiencia privada no por quien éramos, sino porque respetaba el trabajo que nosotros hacíamos como pastores a favor del mundo, y él se puso de pie. La Biblia nos dice que mientras a Esteban lo apedreaba, el Hijo del Hombre lo recibió de pie, diciendo: a este yo no conozco y conozco su trabajo. Esta no va a ser audiencia general, a este lo vamos a recibir como audiencia privada. Pero lo interesante es que para que el rey te reciba de pie, tú tienes que estar de rodillas. Lo que hemos hecho es que hemos convertido el evangelio de Cristo en el imperio de César. Poder, privilegio y prestigio. Y el maestro nos enseña servicio, humildad y abnegación. Servicio, humildad y abnegación. Si alguno quiere ganar su vida, que la pierda. Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo. Y la verdad es que tengo una grande preocupación, que el reino se ha convertido en otra cosa, en poder, privilegio y prestigio. Esta isla que pasa por crisis económica, corrupción política, que pasa por olas de violencia, no necesita ministros arrogantes, necesita que dicen que predican el reino, pero lo que están haciendo es estableciendo su kiosco. Esta isla, Te adoramos, Señor. esta isla, lo que ella necesita es aprender del maestro, que nos dice: entre nosotros los gentiles se enseñorean y dominan. La traducción original: tienen poder sobre los otros, dunamis et, potestad sobre. Entre nosotros no. Hace como 5 meses atrás me invitaron para hacer una oración con el presidente de los Estados Unidos. Yo no era el único, era un grupo de ministros. Y cuando yo fui a la Casa Blanca, antes de entrar, me dio con hacer una cosa. Salí fuera de la seguridad antes de entrar por las verjas y llamé a mi viejo, mi papá. Mi papá, un pastor, tiene 63 años, para 64 ahora en octubre 15. Mi papá ha sido pastor, yo tengo más de 30 y menos de 45. Y parezco de 25. Gracias. Yo llamé a mi papá porque mi papá lo que era un drogadicto. Y él vivía en la calle de Ponce, una calle, quizá usted la conoce, La Cantera, bien buena. Cuando mi papá, antes de convertirse, le decía al Tito Draga, porque se dragaba todo lo que venía por el camino. Pero cuando Dios lo encontró, no que él encontró a Dios porque Dios no estaba perdido, Dios lo encontró a él. Cuando Dios, a través de su gracia, lo atrajo, le plugo a Dios reconciliarlo con él. Dice, en mi familia se convirtió de verdad. Y toda su vida mi papá ha servido a gente, ha levantado programas de adicción a las drogas, ha levantado más de 13 iglesias en la República Dominicana, en Guatemala. Mi papá aprendió a leer en la cárcel. Y aquí está el hijo de Tito Draga en la Casa Blanca. Las cosas que hace.
Yo llamé a mi viejo y le dije, viejo, llegamos. No llegué, llegamos. Porque si yo soy alguien, por la gracia de Dios que Él extendió a mi papá cuando estaba en una trabajo. Amén, amén, gloria. Y el problema es que Juan y Jacobo, a medida que la fama de Jesús se iba creciendo, ellos olvidaban el origen del propósito del reino. Porque el reino no era para expandir la fama de los famosos 12. El reino era para establecer los propósitos de Dios en la tierra. Y lo que pasa es, a medida que Dios comienza a bendecirnos, nos da amnesia y olvidamos el propósito con el cual Dios nos levantó. El peligro más grande es olvidarte el propósito del reino. Y el propósito del reino no es establecer kiosco, es transformar gente. Amén. Amén. Mi viejo me dijo, acuérdate de tu Creador. Él no es impresionado por acceso a Casa Blanca. En los días de tu juventud, antes que vengan los días malos en los cuales digan, no tengo. Mi viejo me dice, Gabriel, acuérdate que tú estás allí no para ti, sino para la gente que tú representas y el Dios que tú representas. Amén. En estos 2 días que estamos celebrando el reino y acelerando el reino, ojo a que no estemos acelerando otra cosa. Acelerando mis propósitos y mis deseos y proyectando mis ambiciones personales. René antes cantaba, si el universo es grande soy yo. En esta semana, mientras viajaba para mi casa en Norte Carolina, lloraba en el avión. Y yo decía, maestro, ayúdame a acordarme que nosotros solo somos embajadores y tú eres Jesús. Amén. Gloria. Aleluya. Ora conmigo. Señor, que en toda nuestra acción, que en todo nuestro trabajo, no olvidemos que este reino es tuyo. Y que este reino está compuesto por un rey que se hizo esclavo. Que la gran paradoja de la grandeza es humildad, servicio y abnegación. Oh Dios, nuestra oración es: véngase tu reino y hágase tu voluntad. No nuestro reino, no nuestra voluntad. Oh Dios, pon en nosotros el mismo pensar que hubo en Cristo Jesús. Humillarnos a servir para transformar la gente. Oh Dios, Aguada necesita reyes esclavos. Puerto Rico necesita reyes esclavos. La distintiva del Evangelio es que nosotros somos real, pero somos sacerdocio. Y el sacerdocio es para servir. Que somos reales, realeza, pero realeza que sirve. Señor, que nuestros instrumentos de reinar son el lebrillo y la toalla. Que los reyes de este reino son los que lavan pies y sirven mesas. Oh Dios, perdónanos si nos hemos alejado de tu propósito, si nos hemos olvidado de la roca de la cual tú nos colgaste. Oh Dios, en nuestra acción no nos permitas perder nuestro propósito. Hágase tú. Señor, en esta noche
los pastores, los líderes que están aquí, los diáconos, los ancianos, los líderes denominacionales, los músicos, los cantantes, los artistas, los predicadores. Yo, Señor, tráenos a los pies de la cruz otra vez. Tráenos a la hendidura de la peña. Escóndenos en lo escondido de escarpados parajes. Oh Dios, enséñanos otra vez la obediencia y la sencillez del corazón, porque tú estás cercano al humilde y al contrito de corazón. Oh Dios, que nunca equivoquemos el reino de Jesucristo con el imperio humano, con nuestras predilecciones y nuestras preferencias y nuestras obsesiones y ambiciones personales. Véngase tu reino. Establece tu reino de servicio en nuestros corazones. Que se muera el rey Usías para que se levante Jehová en nuestra vida. Por los méritos de Jesús. Dile a 3 personas y dile: tú eres rey que sirve. Dile a 3 personas: tú eres rey que trabaja. Tú eres rey que se crucifica. Dale tu mejor ofrenda. Mañana nos vemos, no sé a qué hora nos vamos a ver mañana. A las 9 de la mañana nos vamos a ver. Vamos a hacerlo fuerte al Señor, fuerte. Wow.